Vamos a iniciar en el capítulo 1, verso número 1. Dice la palabra de Dios: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mis hermanos, dice la palabra de Dios, fue un hombre muy especial ante los ojos de Dios. Su nombre, dice, era Job. Ahora, el nombre Job viene de un término árabe que significa, o tiene dos significados: perseguido y otro es volverse. Les recuerdo que los nombres en la antigüedad y especialmente en la Biblia tenían que ver mucho con las circunstancias que ellos vivían. Así que este nombre Job tiene mucho que ver, especialmente, o tiene mucho sentido, porque todos sabemos que Job fue un hombre perseguido por la tribulación, por el sufrimiento y por la prueba. Pero aún a pesar de ese sufrimiento, de esa persecución, de esas pruebas, Job tuvo la suficiente fe para volverse a Dios. Así que les decía, este nombre tiene mucho significado, mucho sentido. Ahora, la pregunta que nos puede surgir es: ¿qué hizo este hombre llamado Job tan especial, que fue tenido en alta estima por Dios? ¿Qué hizo este hombre llamado Job a los ojos de Dios para que fuera un hombre especial a los ojos de Dios? Vamos a mirar en el verso 8 del capítulo 1. Nos dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado? Ese considerado significa como: ¿no te has dado cuenta? ¿No te has fijado en mi siervo Job? Dice: no hay otro como él en la tierra. Ahora, quiero que notemos aquí algo bien especial. Dios está hablando de esta manera a un hombre mortal, a un hombre de carne y sangre como cualquiera de nosotros. No está hablando aquí de un ángel, de un querubín, de un extraterrestre, no. Está hablando de un hombre común y corriente. Y dice: varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vamos a estudiar o analizar este texto de una manera bien especial. Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Miren, esta palabra hubo aquí denota o enfatiza de manera particular a alguien especial, a alguien notable, a alguien distinguido. Y ese hombre, dice la Biblia, era Job. Era un hombre cuya vida era agradable a los ojos de Dios. Dice: existió. Mis hermanos, esta clase de hombres es la que Dios está buscando. Esta clase de hombres es la que Dios demanda de cada uno de nosotros. Hombres y mujeres notables, cuyas vidas sean agradables a Dios. Yo no sé ustedes, pero mi anhelo y mi mayor deseo es que mi vida sea agradable a los ojos de Dios y de gran estima ante Dios. Mis hermanos, no importa a quién nosotros agrademos. Si desagradamos a Dios, no hay nada que hacer. Esto lo dijo alguien: no importa a quién agrademos, si desagradamos a Dios estamos perdidos. Pero tampoco importa a quién desagrademos, pero si agradamos a Dios es lo mejor que podemos hacer. Pero lo triste de esto, mis hermanos, es que esta clase de hombres es como una especie
rarísima, en extinción. Es muy difícil encontrar hombres y mujeres con estas características. Por eso Dios mismo dice, hubo un hombre. Por lo menos dice que hubo un hombre, uno. Miren, la Biblia nos da una lista aterradora de la clase de hombres que vivirán en los últimos tiempos sobre la tierra. Y tristemente, ninguno de ellos se parece a este hombre. Pablo le escribió al joven pastor Timoteo, porque Timoteo estaba como desfalleciendo en su lucha, en su trabajo, en su encomienda de predicar el evangelio. Y Pablo le dice a Timoteo, no desfallezcas, porque Dios nos ha dado, dice, un espíritu de poder y un espíritu de dominio propio. Y Pablo comenzó a hablarle la palabra a Timoteo para animarlo, para alentarlo en esa tarea ardua que él tenía. Mis hermanos, eran luchas fuertes. Timoteo estaba pasando por dificultades tremendas. Pablo le tuvo que decir, Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de Jesús, dice, y de mí, preso suyo. Pablo estaba en la cárcel. Así que la lucha, mis hermanos, era dura, era fuerte. Y Pablo le estaba alentando. Pablo necesitó alentar a Timoteo con palabras de fortaleza, de ánimo, para que Timoteo no desfalleciera. Y Pablo le habla con toda la verdad, porque las noticias no eran nada alentadoras para Timoteo. Él le dice a Timoteo, además de todas esas tribulaciones, ataques, persecuciones que vas a tener que enfrentar por predicar el evangelio, hay otras cosas más de las que tienes que estar enterado. Y le dice en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, verso 1 al 5, le dice lo siguiente: Timoteo, también debes saber esto. Es decir, aparte de las tribulaciones, de las persecuciones, de los enemigos que Timoteo tenía que afrontar debido a la predicación de la palabra de Dios, él le dice, además de eso, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, es decir, tiempos duros. Vamos a enfrentar tiempos difíciles. Mi amigo, si usted cree que estamos viviendo tiempos difíciles, prepárese, porque vendrán tiempos más duros. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Saben qué son esos? Son hombres vanidosos, avaros, personas que ansían poder o tener muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas y no quieren compartirlas con el que lo necesita. Dice, vanagloriosos, personas que se sienten orgullosas o que muestran un orgullo excesivo de sus propias acciones o de sus propias cualidades. Soberbios, personas que se creen superiores a los demás, ya sea por su posición social o económica o por alguna cualidad en especial, y que lo demuestra a las demás personas en un trato distante o despreciativo hacia los demás. Dice, blasfemos, hombres que no respetan el nombre de Dios, desobedientes a los padres, ingratos, gente que no muestra ninguna clase de gratitud con nadie, ni con Dios siquiera. Impíos, personas o hombres que no sienten ninguna clase de compasión ni de misericordia por nadie, por nada o por nadie, ni tampoco por asuntos o cuestiones religiosas. Personas, dice, sin afecto natural, personas que no aman a su familia, personas que no aman a nadie, ni a los animales. Son personas sin afecto natural. Implacables, son personas excesivamente rígidas y rigurosas en el trato con las personas.
calumniadoras o calumniadores, dice, que son difamadores, chismosos, mentirosos, intemperantes. Son personas, mis hermanos, que tratan a las demás personas con intransigencia, con poco respeto, sin ninguna clase de consideración. Crueles, personas que no tienen ninguna clase de compasión con nada ni con nadie. Aborrecedores de lo bueno, traidores, personas que no cumplen su palabra, que no guardan la fidelidad de vida con nadie. Impetuosos, son personas que actúan con violencia, sin dominio propio, sin control. Infatuados, que son presumidos, orgullosos, jactanciosos, ostentosos, fanfarrones. Qué lista tremenda, ¿verdad? Amadores de los deleites más que de Dios. Gente que aman las cosas de este mundo más que a Dios. Gente que están dispuestos a cambiar un servicio, un día del Señor, una venida a la iglesia por cualquier otra cosa. Aman más los deleites del mundo que a Dios. Dice el verso 5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A esta clase de personas Dios nos da una advertencia: evítalos, evita esa clase de personas. Es decir, no pueden ser sus amigos. Ahora, la pregunta del millón: esta clase de personas o esta clase de hombres, ¿dónde se manifestará? Alguien puede decir, no, pues es normal porque el mundo está lleno de esa clase de personas. Pero mis hermanos, lo que el apóstol Pablo aquí está diciendo es que esta clase de personas se manifestará en las iglesias, mis hermanos, en las iglesias. Ahora, ¿por qué digo esto? Verso 5: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Mis hermanos, el hombre que anda en el mundo perdido no necesita mostrar ninguna clase de apariencia por piedad, porque no le interesa. Así que estas personas son personas que van a estar dentro de las iglesias. Dice, tendrán apariencia, es decir, se van a aparecer. Va a parecer que sirven a Dios, va a parecer que aman a Dios, van a parecer que son hijos de Dios, van a parecer como cristianos, como creyentes, pero dice la Biblia, no lo son. Es solo apariencia. Su mensaje no es puro, su testimonio es falso. Tendrán solo apariencia, son hipócritas, no son sinceros. De paso les recuerdo esa palabra sincero, ¿de dónde vienen? Una vez les enseñé, ¿recuerdan? En la antigüedad, las personas que se especializaban en hacer artículos de cerámica muy finos eran personas bien especiales. Cuando ellos vendían sus cerámicas, eran compradas a un buen precio. Pero también había personas que conocían muy bien esos artículos y ellos podían darse cuenta cuando un objeto de esos era original, era genuino. ¿Por qué? Porque cuando un objeto de esos se quebraba, los artesanos lo cubrían o lo trataban de cubrir con cera para que no se notara. Pero había personas que podían distinguir que ese objeto no era original, que había sido quebrado y que tenía cera, había sido arreglado con cera. Entonces ellos decían, yo necesito un objeto original que no tenga cera, es decir, sin cera. De ahí viene la palabra sincero, una persona original que no trata de aparentar nada, que es como es, que se dice ser cristiano, es cristiano. Pero aquí dice, hombres que aparentan tener piedad, pero no la tienen. Ahora, ¿qué es piedad? Pablo le dice a Timoteo en otro texto que sigue la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Cuál es la doctrina que es conforme a la piedad? Mis hermanos, la doctrina que es conforme a la piedad
es todo aquel mensaje que te acerca a Dios. Es todo aquel mensaje que te hace amar más a Dios, que te hace buscar más a Dios. Pero aquellas doctrinas o aquellos mensajes que te hacen quitar los ojos de Dios, que te hacen bajar la mirada de arriba, de lo celestial, para colocar en las cosas de este mundo, esos mensajes, mis hermanos, no son conforme a la piedad. Tal vez sean mensajes o doctrinas conforme a los hombres, pero no conformes a la piedad de Dios. Y Pablo aquí le dice a Timoteo que evite esa clase de hombres. Ahora, esa palabra evite en su original significa no hacer ninguna clase de alianzas con esa clase de personas, ni unirse a ellos en ninguna clase de alianzas. Evita a esas personas. Mis hermanos, qué reto tan tremendo tenemos, ¿verdad? Qué reto tan tremendo. Qué hermoso sería que el Señor pudiese decir: hay en Colombia un grupo de personas, de hombres perfectos, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal. Qué hermoso sería que el Señor dijera: hay en Spring un grupo de hombres, de personas perfectos, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal. Qué hermoso que el Señor dijera: hay en Presencia Viva un grupo de personas perfectas, temerosas de Dios, rectos y apartados del mal. Qué hermoso, ¿verdad? Sería que Dios pudiese decir esto de muchas personas. Qué hermoso sería, o qué hermoso recuerdo, que el día de nuestro funeral, ahí cuando nuestro cónyuge esté frente al hueco donde vamos a ser enterrados, ese cónyuge pudiese decir: mi esposo, mi esposa fue un hombre o una mujer perfecto, apartados del mal, rectos, temerosos de Dios. Qué hermoso sería, mi Señor, mis hermanos, que el día de nuestro funeral nuestros hijos, aún con lágrimas tal vez en los ojos, pudiesen decir: mi papá, mi mamá fue un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto, mis hermanos, sí que es un tremendo reto, ¿verdad? Un tremendo reto para cada uno de nosotros. Continuemos con nuestro verso. Estamos en Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto. Primera característica de este hombre Job: era perfecto. Esta palabra perfecto se traduce del hebreo y tiene varios significados. Una persona perfecta moralmente, una persona íntegra, sin mezclas, sincero, maduro. Es decir, un hombre perfecto es todo lo contrario a medio cristiano, es todo lo contrario a medio íntegro, ¿no? Es una persona íntegra, completa. Habla de una integridad en su casa, habla de una integridad con su familia, con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Habla de una integridad en el trabajo, una integridad en la calle, en el estudio, en la universidad, en todo lugar. Eso es una persona íntegra, perfecta. Esto es lo que significa, repito, perfecto. Habla de una integridad moral, de una perfección moral. Ahora, aquí no habla de ser infalible, de que nunca se equivoca, de que nunca tiene errores, porque eso es imposible. Todos nos equivocamos, ¿verdad? Todos cometemos errores. Es imposible para el hombre ser infalible. Aquí habla de una integridad en el sentido moral, mis hermanos, en rectitud, en integridad. Mis hermanos, quiero recordarles que integridad no es lo mismo que honestidad, ni tampoco es lo mismo que reputación.
Recuerden, reputación es lo que hacemos y decimos cuando nos están viendo. Es decir, para que nos vean, para que nos aplaudan, para que nos feliciten. Eso es reputación. Pero integridad es lo que hacemos cuando nadie nos está viendo. Es más, cuando no estamos esperando los aplausos ni las felicitaciones de nadie. Es diferente, ¿verdad? Job dice, fue un hombre con convicciones muy firmes delante de Dios. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Job conocía perfectamente a Dios. Job conocía a Dios. Y ese debe ser otro de nuestros retos, llegar a conocer a Dios. Job también tenía convicciones firmes respecto a su consagración a Dios, respecto a su compromiso con Dios, a su fidelidad con Dios, a su relación con Dios. Job fue un hombre que siguió fielmente a Dios en las buenas y en las malas. En las buenas, cuando Dios lo prosperó, cuando Dios lo enriqueció, cuando le dio una hermosa familia, le dio propiedades, fincas, camellos, ovejas, etcétera, etcétera. Pero cuando Dios le quitó todo, cuando Dios le quitó todos, hasta su familia, sus cosas, todo, entonces mis hermanos, Job, vemos que continuó siendo fiel a Dios. Recuerden, la verdadera fe no es recibir de Dios lo que nosotros pedimos o queremos. La verdadera fe es recibir de Dios lo que Él nos da, lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Dios, mis hermanos, agradaba tanto a Dios que Dios hasta se daba el lujo de presumir de Job. Dios presumía de Job. ¿Recuerdan cuando el diablo fue a acusar a Job? ¿Qué le dijo Dios al diablo? ¿Has visto a mi siervo Job? Como que Dios como que sacó pecho, ¿no? ¿Has visto a Job, mi siervo? ¿Has visto su integridad, su rectitud? Este Job, mis hermanos, sí que era un verdadero hijo de Dios. ¿Te has fijado? Dice, ¿te has fijado en él? ¿Te has dado cuenta Job cómo actúa? ¿Se has dado cuenta Job cómo me ama? ¿Qué le contestó el diablo? Pero fácil. ¿No es que tú le has dado todo? Como quien dice, claro, así cualquiera. Pero le dice el diablo, ¿qué diablo tan atrevido? Le dice, pues si quiere, quítale las cosas para que te des cuenta cómo va a reaccionar Job. Mis hermanos, pero Dios sabía perfectamente quién era Job. Tenía tanta confianza en Job, repito, que se dio el lujo de alardear, de presumir de Job. Y por eso el Señor le dice, Dios le dice, hágale, lo autorizo que le quite todas las cosas para que veas la fidelidad de Job. Pero eso sí, dice, no me lo tocas, no me lo tocas. Mis hermanos, vemos que llegó Satanás y arrasó con todo, pero todo es todo. Todas las propiedades, sus hijos, todo quedó, como se dice, en la inmunda, en la ruina. Y aún a pesar de eso, mis hermanos, Job continuó siendo fiel. Esto, mis hermanos, sí que era una verdadera prueba, ¿verdad? Era algo difícil. Estas pruebas, mis hermanos, son solo para profesionales. Job era un hombre íntegro. Pero fíjense, ante la aflicción y el dolor y el sufrimiento de haber perdido todo, miren la reacción de Job, verso 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Mis hermanos, esto es impresionante. Es impresionante. Después de haber tenido todo y quedar en la absoluta calle, en la absoluta miseria, dice que Job se postró en tierra y adoró a Dios. Ahora, ¿qué es lo que hace mucha gente? ¿O qué es lo que hacemos muchas veces nosotros como cristianos cuando viene una situación difícil en nuestra vida? Cuando viene una prueba, ya sea económica,
física o emocional. Muchos van y se refugian en el trago, en el licor, en los vicios, en no sé qué más, en las drogas, se van de la iglesia, se pelean con Dios, se ponen bravos. Mejor dicho, como si Dios no existiera. Es muy triste y doloroso ver personas que llegan a las iglesias con mucho aliento, con mucho ánimo, a trabajar, fogosos, contentos, emocionados, pero llega la prueba, llega la situación difícil y echan todo por la ventana. Andan desesperados, fracasados, peleando con Dios, alejándose de Dios. Pero mis hermanos, este hombre Job, por eso de hecho Dios dice, hubo uno, que sí era un verdadero hombre de Dios. A muchas de esas personas uno les dice algo y ¿saben qué dicen? Pastor, es que a usted le queda muy fácil porque no hay que, como usted lo tiene todo. Usted tiene todo, pues es muy fácil, mis hermanos. Lo que esas personas han olvidado es que todo en esta vida tiene un precio, mis hermanos. Todo tiene un precio. Hay un camino que recorrer. Hay un montón de pruebas de fuego que deben ser superadas. Las cosas, mis hermanos, para nadie son fáciles. Todos, repito, hemos tenido que recorrer caminos difíciles en la vida. No es fácil. Pero Job era un hombre distinto. Fíjense, en lugar de alejarse y refugiarse en lo falso, ¿qué hizo Job? Al verse perseguido por la aflicción, por la prueba, por el sufrimiento, dice, se postró y adoró. Esto, mis hermanos, es que es realmente impresionante. Se postró y adoró. ¿Qué podemos aprender aquí de este hombre? Mis hermanos, el varón perfecto, el varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal, tiene la capacidad de adorar a Dios aún en los momentos difíciles. El verdadero hombre de Dios es fiel a Dios en toda circunstancia, en toda circunstancia. Mis hermanos, yo sé que es posible que en este momento alguno de nosotros estemos pasando por una situación difícil. Somos humanos, es normal. Vivimos en un mundo caído, en un mundo perdido. Somos seres humanos. Vivimos en un mundo lleno de aflicciones y de dolor. Así que es posible que haya alguien que esté pasando una situación difícil, una prueba difícil, pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿En qué o en quién te vas a refugiar? ¿O en qué o en quién te estás refugiando? ¿Te vas a echar a morir? La Biblia dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. ¿Saben qué es eso? Es fe, es fe. Debemos acercarnos, buscar a Dios, ser fiel a Dios en toda circunstancia, como lo hizo Job. Job se postró y adoró. Ese era Job. Ese era un verdadero hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Verso 21 dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Dirán algunos, ¿qué? Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. El apóstol Pablo también lo mencionó de otra manera. Él dijo, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos llevaremos. Miren en el capítulo 2 de Job. Esto que sigue aquí, mis hermanos, es tremendo. Porque sumado a la prueba, al dolor, al sufrimiento, a la aflicción de Job, tenía que agregarle una porción más, que tenía una belleza de mujer. Miren, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Es decir,
Job, ¿aún quieres ser fiel a Dios? ¿Aún quieres ser recto delante de Dios? Mire lo que Dios te ha hecho. ¿Aún quieres serle fiel a Dios? Dice, maldice a Dios y muérete. Qué belleza de mujer, ¿verdad? Qué tremendo. Muchos dirían, a la que debe haberse llevado era su mujer, pero fue precisamente la que dejó ahí. Qué curioso, ¿verdad? Para el que no entiende esto, lo primero que dice es, pero qué clase de Dios es este. ¿Qué clase de Dios tenemos los cristianos? Mire cómo trató a Job, a un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y más encima dice, le deja semejante mujer. ¿Qué clase de Dios es ese? Verso 10 dice, y él le dijo, Job le contestó a su esposa, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Es decir, vamos a ser fieles a Dios, vamos a adorar a Dios, vamos a amar a Dios solamente cuando hay billete, o cuando hay buena salud, o cuando no hay problemas. Y cuando ocurre lo contrario, ¿qué? Ya Dios no sirve, ¿verdad? Ya no es el Dios de amor misericordioso. Has hablado, ¿qué has hablado? Dice, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Mis hermanos, es otro de los textos que choca con muchas enseñanzas de hoy día, que nos quieren hacer creer que Satanás solamente es el autor del mal. Todas las cosas malas que nos pasen a nuestro modo de ver, vienen de Satanás, es del diablo. Pobre diablo, tiene que llevarse todo el agua sucia siempre. Pero lo que pasa, mis hermanos, es que cuando nosotros hablamos del bien y del mal, siempre lo percibimos desde nuestra perspectiva, desde nuestra óptica. Por ejemplo, para nosotros, o para mí, o para cada uno de nosotros es bueno que nos asciendan en el puesto, ¿verdad? Nos den un mejor cargo. Es bueno que nos aumenten el sueldo. Es bueno que me regalen un iPhone. O tantas cosas buenas que para nosotros pues las consideramos buenas, ¿verdad? Pero para mí o para nosotros es malo que salga de aquí y ya no esté el carro. Malísimo, ¿cierto? Es malo que nos roben el iPhone que nos regalaron. Malísimo. Pero mis hermanos, no siempre es así para Dios. Las cosas que nosotros consideramos malas para nosotros no necesariamente son malas delante de Dios, porque Dios puede estar tratando con nosotros algún problema de idolatría o no sé qué otra cosa. Dios obra de manera diferente. Quiero que veamos un pasaje donde podemos entender mejor cómo nosotros humanamente discernimos aquellas cosas del bien y del mal desde una perspectiva humana. Miren, quiero que vayamos al Evangelio de Mateo. En el capítulo 16, dice el verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que él era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Verso 22 dice, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle. Mis hermanos, ¿saben qué significa la palabra aquí, reconvenir? Significa regañar, significa reprender. Tal vez Pedro comenzaría a cancelar, a no aceptar, a reprender, a decretar. Señor, eso no te puede suceder. Ahora, humanamente era algo normal, era algo obvio. Pedro era el amigo de Jesús. ¿Qué amigo quiere lo peor para su amigo, verdad? No. Pedro quería lo mejor para Jesús. O sea, fíjense, humanamente Pedro estaba actuando de buena fe, con sinceridad, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Ahora,
Fíjense, repito, dentro de la perspectiva humana es normal. Pero ahora, ustedes imagínense que Jesús le hubiese hecho caso a Pedro. ¿Dónde estaríamos ahora tú y yo? ¿Qué le contestó Jesús? El verso 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cómo nos falla a nosotros la mente humana? Dice la Biblia que nuestros pensamientos no son los mismos de Dios, nuestros caminos no son los mismos de Dios. Vamos a continuar con el verso 1. Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, ya lo vimos, recto. Ahora, ¿qué significa aquí recto? Significa un hombre justo, o sea, un varón perfecto, recto. Un varón recto, mis hermanos, siempre es bendecido por Dios. Ahora usted dirá, pero aquí parece lo contrario, porque fíjese, Dios le quitó todo a Job. O sea, en lugar de bendición tal vez parece una maldición. Mis hermanos, pero Dios dice lo contrario. ¿Saben por qué? Porque Dios siempre va más allá de nuestra vista física. Dios siempre está viendo mucho más adelante de lo que nuestros ojos físicos pueden ver. El hombre recto, mis hermanos, no solo lo vive, sino que lo enseña, lo practica, lo testifica delante de su familia, delante de su trabajo, recuerden, delante en la calle, en la universidad, donde se encuentre. El hombre recto siempre lo muestra, siempre lo vive, siempre lo testifica. 1:1 dice: hubo en tierra de Uz un hombre llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios. Mis hermanos, temeroso de Dios significa un hombre reverente, un hombre respetuoso, un hombre que tiene temor de Dios. Ese temor que tenía Job de Dios, mis hermanos, hizo que Job no hablara mal de Dios. Hizo que Job aceptara la voluntad de Dios. Ese temor que Job tenía en Dios hizo que Job no ofendiera a Dios con su actitud. Él tuvo respeto hacia el trato de Dios, hacia el propósito de Dios para su vida. Y dice aquí, no le atribuyó a Dios despropósito o error alguno. Es decir, Job aceptó su voluntad. No comenzó a reprender, ni a cancelar, ni a anular ese decreto. Y por último dice, apartado del mal. Apartado del mal significa una persona que no le hace mal a nadie. Pero no solo no hace el mal, sino es una persona que hace el bien. Recuerden que la Biblia dice que todo aquel que sabe o que conoce o que puede hacer el bien y no lo hace, ¿qué? Le es pecado. Job era un hombre, mis hermanos, que no dañaba a nadie, que no afectaba a nadie, que no hería a nadie, que no lastimaba a nadie. Por eso dice que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Déjenme terminar con este texto bíblico. Salmo capítulo 1. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Quiero invitarle para que me acompañen en esta oración. Bendito Dios,
Primeramente, Señor, como siempre, queremos darte las gracias. Gracias, amado Padre, por el privilegio que tenemos de ser tus hijos. Gracias, bendito Dios, por el privilegio, Señor, de haber sido rescatados por ti, de haber sido limpiados y lavados con tu sangre preciosa y de haber sido aceptos o recibidos en tu familia, la familia de Dios. Gracias, amado Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por el discernimiento y por la revelación que tú traes a nuestras vidas cada vez, Señor, que nos acercamos a ti, que escuchamos tu palabra, que escudriñamos tu palabra, que estudiamos tu palabra. Bendito Dios, gracias porque tu palabra, Señor, es ese alimento que fortalece nuestra vida espiritual. Es ese alimento que va directamente a nuestro espíritu. Es ese alimento, Señor, que nos da vida, aliento, fortaleza cada día, Señor, para poder enfrentar las vicisitudes, las aflicciones, las tentaciones y pruebas de esta vida, Señor. Padre Santo, gracias por la vida de este hombre Job. Gracias porque a través de su vida, a través de su rectitud, de su integridad, Señor, hoy nosotros podemos aprender de él, Señor. Gracias, Padre Santo, por permitir, Señor, esa aflicción, Señor, ese dolor, ese sufrimiento en la vida de este hombre, Señor. Porque a través de él, Señor, nosotros podemos fortalecer también nuestra fe y nuestro carácter, bendito Dios. Padre Santo, hoy, como tus hijos, como tus siervos, como tu pueblo, te pedimos, bendito Dios, que tú nos ayudes cada día, Señor, a poder asemejarnos más, a poder parecernos más a este hombre, Señor, a ser hombres y mujeres perfectos, apartados del mal, rectos y temerosos de Dios. Bendito Dios, ayúdanos a ser esa clase de personas, esa clase de hombres y de mujeres, Señor, que tú demandas en este tiempo, en este mundo, un tiempo, Señor, de maldad, de crueldad, de injusticia, de generación perversa. Bendito Dios, gracias. Gracias, amado Dios, Señor, por tu bendita palabra. Gracias por hablarnos, por enseñarnos, por guiarnos, por dirigirnos, Señor, a través de tu palabra, a que aprendamos de estos hombres de fe, de estos hombres que tú levantaste, Señor, en el pasado, para que como tu palabra dice, a través de su sufrimiento y de su dolor, nosotros hoy podamos aprender de ellos. Gracias, Padre Santo, gracias, bendito Dios, por tu amor, tu gracia y tu misericordia. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, hemos orado. Amén y amén.